Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, y la campaña electoral aumenta en intensidad. Los pronunciamientos de los candidatos, de los colaboradores, se intensifican y poco a poco va quedando claro que esta es una elección muy particular en que de una u otra manera se juega el futuro de las libertades políticas, económicas y sociales. Se juega el futuro de la patria, del Perú, ¿no? Porque la propuesta del señor Castillo cada día se confirma más, es una propuesta dogmática, es una propuesta ideológica, y no exageramos en decir que es una propuesta de el comunismo como tal. Bueno, para hablar de estos temas en general, hemos convocado al señor Juan Cheput, exministro de Estado y analista Muy buenas político. tardes, Víctor Andrés. Es un placer para mí conversar contigo y con todos tus televidentes. Bueno, señor Cheput, quiero empezar nuestra conversación señalando algo que llama mucho la atención. El día de ayer, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le ha respondido por aire, mar y tierra a Evo Morales. ¿Qué significa esto? En algún momento, digamos, esto recordó, evocó la campaña del 2006, en la que Alan García también le respondía a Hugo Chávez. Explíquenos su apreciación, su punto de vista al respecto. Bueno, yo considero que lo que ha hecho Keiko Fujimori es muy oportuno, porque no solamente está reflejando y poniendo de conocimiento público la intromisión del señor Evo Morales, sino también la sumisión hacia esa persona de parte del candidato Pedro Castillo. Como tú bien has señalado, ya en el 2006 vimos a un Alan García que en lugar de dirigirse a Ollantumala, se dirigió directamente a quien era su mentor, el señor Hugo Chávez. Ahora estamos viendo una situación similar. Es indiscutible que sobre el señor Pedro Castillo pende la aureola, la influencia del señor Evo Morales. Lo ha dicho abiertamente. Y lo peor de todo es que ni el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, ni el señor Pedro Castillo han marcado distancia de esa intromisión, con lo cual se consagra pues el hecho de que son personas que lamentablemente están sujetas a lo que significaría una intromisión en nuestra soberanía. Por eso creo que lo que ha hecho Keiko Fujimori me parece muy oportuno y válido. Ahora, el pronunciamiento del señor Evo Morales, la respuesta de la señora Keiko, de alguna manera nos pueden llevar a afirmar que esto confirma que el candidato Castillo, el señor Vladimir Cerrón y Perú Libre son parte del eje La Habana, Caracas, La Paz, de este famoso eje bolivariano, bueno, que está presente aquí en Perú, que está presente en Ecuador, que está presente en Chile con la Asamblea Constituyente. ¿Se puede afirmar algo en ese sentido, señor Cheput? Sí, porque estamos viendo cuáles son los pilares del mensaje de Evo Morales. ¿Qué es lo que dice Evo Morales? En primer lugar, tenemos un programa similar. En segundo lugar, necesitamos convocar una asamblea constituyente. En tercer lugar, la revolución tiene que ser cultural e institucional. Y en cuarto lugar, habla de la soberanía de los recursos naturales. Entonces, cuando vemos que un personaje del extranjero, que ha sido presidente y que tiene gran influencia en el actual mandatario de Bolivia, Luis Arias, se entromete en la política de otro país, en este caso el Perú, felicita a su candidato que ha quedado en primer lugar y lo llama como parte del eje que él domina y menciona estos 4 puntos, pues indiscutiblemente eso ya lo convierte en una persona protagonista en este eje que tú has señalado, el eje que conforma La Habana, Caracas y La Paz, y que está teniendo gran influencia en los procesos políticos de Latinoamérica, específicamente de Ecuador, en el mismo Bolivia y en Argentina, y ahora le tocaría al Perú. Detrás de esto hay todo un proceso de intentar capturar los estados para que a través de ellos se tenga hegemonía sobre los recursos naturales y obviamente sobre la infraestructura de competitividad. El eje del Pacífico es el eje del siglo Déjeme, vamos a explicar, vamos a hablar de eso con detalles, con bastantes detalles, pero déjeme señalarle algo. Usted ha mencionado que el señor Morales planteó el tema, señaló de que el programa del señor Castillo de alguna manera se parecían demasiado a lo que él había propuesto, incluso tuvo una frase, nuestras programa políticas similar. y luego dijo, creo, si no me equivoco, nuestras políticas se exportan, son tan buenas que se exportan. Bueno, la constituyente, mire usted, la congresista electa, Zaira Arias, ha señalado que
en un eventual gobierno del señor Castillo, ¿no es cierto?, a los 6 meses se instalaría una constituyente. Repreguntada, cuestionada con respecto al hecho de que va a haber un Congreso instalado el 28 de julio, ella dijo que en la práctica este Congreso sería disuelto porque se tendría que instalar una constituyente. En realidad, la señora Zaira Arias ignoró olímpicamente la Constitución, nuestras instituciones y las leyes. Hablando de la constituyente y a propósito de Evo Morales, ¿se puede decir que Perú Libre nos está planteando abiertamente la posibilidad de un golpe de Estado? ¿Nos está llamando a votar por un golpe de Estado? ¿Es esto apropiado o le parece una exageración de derechistas alterados, como se suele decir? Bueno, en todo caso están pidiendo un mandato para disolver el Congreso y están siendo absolutamente específicos. Yo no hablaría de golpe de Estado, pues habría que ver cómo se comportan los otros organismos ejes, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el propio Poder Legislativo, el Poder Judicial, sino que están pidiendo un mandato desde el momento que sinceran su posición. Si hay algo peor que lo que ha dicho la señora Zaira Arias, es que no ha sido desmentida por el señor Pedro Castillo. Ha mantenido un mutis que nos permite asegurar que ese es parte de su plan. Y por otro lado, no olvidemos que lo planteado por la congresista electa tiene un cobertor, lo señalado por Evo Morales, que a todas luces señaló la necesidad de impulsar una asamblea constituyente. Y si nosotros vemos el abanico latinoamericano de países en los cuales hay una hegemonía de la izquierda, Hugo Chávez a los pocos meses convocó a Asamblea Constituyente. Rafael Correa convocó a Asamblea Constituyente. El mismo Evo Morales convocó a Asamblea Constituyente y estamos en presencia de 3 gobiernos, para hablar solamente del ámbito latinoamericano, que a través de los mecanismos de la Asamblea Constituyente, y la misma Cristina Kirchner en Argentina hizo lo mismo, y el mismo Lula da Silva, generaron las condiciones para poder perpetuarse ellos o quienes indiquen en sus cargos. Entonces, no es una broma lo que ellos están planteando. Desde el momento que exigen que el pueblo les dé un mandato, pues están anticipando cuál va a ser su comportamiento, el que llegaron para quedarse. Y a través del cambio de nuestras reglas de juego que se manifiestan en ese contrato social llamado Constitución, pues simplemente generarían ellos las condiciones para perpetuarse en la presidencia. Bueno, el otro tema que quiero preguntarle es el tema de la nacionalización de la minería y los recursos naturales. El señor Evo Morales ha dicho, hay similitud de programas, ¿no?, con el programa de Pedro Castillo, porque Perú Libre también está planteando nacionalizar la minería, el gas y en general todas las inversiones en recursos naturales. ¿Por qué la obsesión bolivariana alrededor de los recursos naturales? Hemos visto lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado con el gas de Bolivia, y ahora pareciera que estuvieran hablando del cobre de Perú. Coméntenos al respecto, por favor. Bueno, no solamente el cobre, como tú bien señalas, sino también el litio. El gran mineral del siglo XXI es el litio, pues con él se hacen todos los mecanismos de conducción y sobre todo son muy utilizados en baterías y en celulares, no solamente para la conducción, sino también para el almacenamiento energético de estos pequeños dispositivos y se ha convertido en el gran mineral del siglo XXI. En el Perú se habla de que estamos ingresando a la era del litio. ¿Por qué? Porque en estos momentos el triángulo mundial del litio lo conforman Bolivia, Chile y Argentina, con reservas que abarcan cerca del 80% de las reservas mundiales. Entonces, el Perú ingresaría a esa fiesta con ventajas específicas. ¿Cuáles son esas ventajas? En primer lugar, mientras en Chile, Argentina y Bolivia se exploten salares, la cantidad de litio que se encuentra es de 500 partes por millón. En el caso del Perú no se encuentra en salares. En la zona de Puno se han encontrado rocas con litio que tendrían 2.000 partes por millón, es decir, seríamos mucho más competitivos. Entonces, los grandes contratos que ya ha firmado Chile, Colombia, Argentina para proveer de litio al mundo, verían mermada su competitividad con el surgimiento del Perú como actor principal en la zona aymara de Puno. En la zona aymara de Puno, hay que señalarlo, porque está a tan solo 150 kilómetros al norte del lago Titicaca. Entonces, no solo se trata del cobre, del cual el Perú es el segundo país productor del mundo y con mayores reservas, sino del litio que le ha llamado poderosamente la atención a Evo Morales desde un primer instante y tendría él una real
Injerencia. preocupación, injerencia y una real preocupación por tomar un control de todo eso. Y no nos olvidemos de una cosa importantísima, mi querido Víctor Andrés. La señora Verónica Mendoza, en un coloquio con el propio Evo Morales, hace aproximadamente mes y medio, yo lo tengo en la mente clarísimo, y me llamó la atención que nadie la sacara al fresco, y eso demuestra también lo que pasa con nuestros candidatos presidenciales, que se han olvidado de lo geopolítico. Señaló que se iba a recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, y lo dijo con todas sus letras, Verónica Mendoza. ¿Por qué señalo eso? Porque no solamente estaríamos hablando de los 37 parlamentarios del Partido Perú Libre, sino también de los parlamentarios de Juntos por el Perú para lograr este propósito Ahora, de irrumpir sobre nuestros recursos naturales. las cosas que usted va mencionando, Evo Morales, la propuesta de nacionalización de la minería, de las inversiones en gas, en recursos naturales, eh, y el hecho, esto es muy importante, ¿no? El hecho de que el señor Castillo y el señor Cerrón han mencionado que sus principales aliados son el señor Walter Adubiri, ex gobernador de Puno, el señor Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, el señor Zenón Cueva, gobernador de Moquegua, o el ex gobernador de Cajamarca, el señor Gregorio Santos. Todos ellos tienen una identidad, un nombre y un apellido. Antiminería, antimineros. Es decir, están contra las inversiones, contra el modelo de inversión que el Perú pretende desarrollar. Son los responsables del bloqueo de Congo y Tía María. Uno podría decir, o estamos exagerando, que el eje bolivariano lo que se ha propuesto es controlar los recursos naturales. Como ahora no están en el poder, lo que quieren es detener y estatizar para luego, cuando estén en el poder, utilizarlo, digamos, con estos criterios políticos que han llevado a la destrucción de la industria petrolera en Venezuela. ¿Podemos decir algo de ese tipo? Ya parece muy conspirativo todo esto, a la No, luz de... no es una teoría de ¿no? la conspiración. Yo recuerdo haber leído hace muchos años cuando se hablaba de la hoz dibujada sobre el mapa de América Latina, una hoz conformada en la parte de la curva por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Si tú ves la configuración del mapa es una hoz, ¿no? Y que era patrocinada por el mismo Putin. Y también señalaba, no se puede entender a los hermanos Castro sin Putin, y no se puede entender a Hugo Chávez sin los hermanos Castro, y no se puede entender a Cristina Kirchner en su momento, a Evo Morales, a Rafael Correa y al mismo Nicolás Maduro sin la hegemonía cubana y los médicos cubanos y toda esa influencia que hay a partir de la inmigración de ese país especializada. Entonces, no es una teoría de la conspiración. Y tú has mencionado a una persona que está pasando desapercibida, a Walter Adubiri. Lo primero que hizo el señor Adubiri cuando asumió la presidencia de la región Puno, en el año 1919, el 1 de enero del año 2019, se declaró admirador de Evo Morales y de la Gran República Aymara, a tal punto que en la prensa puneña se señaló que ese señor lo que quería era, de la macroregión sur, hacer el prototipo para independizar la República Aymara, y él no se negaba, ¿no? Él estaba ahí tranquilo, y ese debate no prosperó. ¿Por qué? Porque empezó el juicio por el O sea, aymarazo. no exageramos si decimos que el pronunciamiento del señor Evo Morales tiene que ver con un problema de la soberanía nacional del Perú. Digamos, hay que recordar, en los albores de la República surgió la Confederación Peruano-Boliviana, dos estados peruanos, uno del norte, otro del sur, Bolivia, como la Gran Confederación Peruano-Boliviana. Y a partir de ahí, digamos, hay una energía al interior de Bolivia, desde La Paz, que mira el sur del Perú como algo muy cercano para ellos. Estamos exagerando, sí, ya hemos mencionado Evo Morales, la política de nacionalización, los gobernadores regionales, el plan de Perú Libre, digamos, ¿hay ahí un tema de soberanía nacional, cree usted, señor Sí, Sheput? hay un tema de soberanía nacional y un tema de exclusión total de este asunto en el debate público. Y eso se debe a varios factores. La mediocridad académica del Perú, tomado por argollas caviares que han alejado el discurso o el estudio de la geopolítica
de las academias, inclusive en las Fuerzas Armadas. A mí me han dicho oficiales que la academia diplomática o la Cancillería no les permite que desarrollen sus estudios de geopolítica como quisieran, y eso me parece una barbaridad, que los militares no estén estudiando geopolítica. Recordemos a Mercado Jarrín, lo que significó el general Edgar Mercado Jarrín como referente histórico de la geopolítica en el Perú. Hoy no se estudia, ni en el Centro de Altos Estudios Nacionales, ni en la formación de los oficiales, ni cosa por el estilo, y eso es una barbaridad. La propia Cancillería, que lamentablemente no tiene un esquema de relación geopolítica ni de estudios de prospectiva respecto a la influencia de los países sobre nuestros recursos hídricos o naturales, específicamente los minerales, o sobre el papel de las grandes migraciones o del cambio climático. Son temas que no se tratan en el país. Pero por otro lado, tenemos una efervescencia de personajes como los que han mencionado, que están ocupando ya un rol en el Estado. Adubiri ha sido presidente regional. El señor Cáceres Yica es un presidente regional. Los 37 parlamentarios ya son un tercio Bueno, prácticamente del Congreso. todos ellos se oponen a las inversiones mineras, se están oponiendo a que el Estado peruano tenga mayores recursos para invertir en infraestructura, en lucha contra la pobreza. Y de alguna manera, pues no es exagerado decir que están jugando un partido con los intereses de Estado de Bolivia y el eje bolivariano antes que los intereses del Perú. Por supuesto, y va a ser difícil de combatir. ¿Tú te imaginas un Congreso como el que viene con 44 parlamentarios vinculados a la izquierda radical, en el cual se plantea una nueva ley de inversión minera? Va a ser imposible sacarla porque son leyes orgánicas que requieren de más de 80 votos. Entonces, las posibilidades de hacer grandes reformas en el Perú se limitan por la participación de un tercio de parlamentarios con ideas radicales y que lamentablemente son monitoreados desde el extranjero y ante las cuales los novatos o la gente bien intencionada que hay en el Congreso no van a tener capacidad polémica. Las políticas públicas van a estar desniveladas. Por un lado, gente con formación política, estamos viendo inclusive algunos con certera militancia en el Movadef, en Sendero Luminoso, y por otro lado un conjunto de personas de buena voluntad que pueden tener experiencia castrense como abogados, como lo que sea, pero no como políticos. Entonces, ahora, dígame. Sí, entonces culmine. el debate va a estar en ese sentido desnivelado y son personas con convicción. Entonces, cuando se empieza a terruquear, palabra que a ellos les encanta porque los victimiza, o se empieza a comunistear, palabra que es gráfica, pero no necesariamente estratégicamente válida, ellos aprovechan para mistificarse, y digo mistificarse porque generan, pues, sobre todo en los jóvenes, una especie de espejismo, ¿no? Romántico de lo que debe ser una persona de izquierda. A estos señores hay que descalificarlos por sus ideas absurdas, con ejemplos contundentes de lo que significa la pobreza en Bolivia, la inseguridad en Venezuela, el retraso en Ecuador, el subdesarrollo en la propia Argentina en términos de modernidad, cómo ha retrocedido en una serie de sectores. Entonces, hay que señalar los déficits económicos, sociales y políticos que hay en estos países y sobre todo el drama de estos pueblos para que la gente vea en qué se están metiendo. Ahora, quiero plantearle un tema final. ¿Cuál sería el interés? ¿Por qué el eje La Habana, Caracas, La Paz, pretende el control de los recursos naturales en América Latina? Bueno, una primera explicación es para extraer los recursos, como ha pasado en Venezuela. Venezuela era el primer productor, digamos, el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Ahora eso no está confirmado porque ya no hay exploraciones. Incluso en Venezuela ya no hay gasolina. No solamente no hay agua potable, no hay electricidad, no hay hospitales, ya no hay gasolina en un país petrolero por excelencia. Bueno, está el gas de Bolivia. ¿Por qué, digamos, estos sectores pretenden controlar los recursos naturales? En el caso del litio, bueno, el litio está asociado a metales raros, como el uranio, por ejemplo, ¿no? Pero es la base en estos momentos de las baterías que alimentan tu celular y el mío y todos los dispositivos Sí, claro, electrónicos y se están estudiando en conductividad, los metales raros. claro. Claro, bueno, el cobre y el litio son los metales del futuro, son de los Uh -huh. autos eléctricos, la
baterías de los teléfonos inteligentes. Pero se puede decir que hay una geopolítica de los recursos naturales en América Latina, es decir, Claro, este, y Víctor Andrés, nos estamos olvidando del componente hídrico. La cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Titicaca son las fuentes de agua dulce más importantes del mundo. Entonces, hablar del Perú no es solamente hablar de recursos minerales, sino también de recursos hídricos, con lo que significa el Amazonas en términos de agua dulce, o el propio lago Titicaca, del cual ya tiene la mitad Bolivia. Entonces, si el gran problema del mundo será en pocos años la escasez de agua dulce, pues el Perú, Venezuela, Colombia y Bolivia tienen una riqueza hídrica Pero, impresionante. y a este eje, el control de estos recursos le da una posición privilegiada para negociar con China, para negociar con Rusia y con Por países del supuesto. Medio No, Oriente. y mira, y Evo Morales está alentando la salida por Moquegua y por el norte del Perú, en ese caso con el Brasil, para tener una llegada directa a lo que es la China. Es decir, también se están apropiando de nuestra infraestructura. Y por eso a mí me parece penoso que cuando hablamos del tema del gas licuado de petróleo y el gas natural, que Bolivia quiere proveer a la región Puno y a la macrorregión sur, hacer un oleoducto que fue patrocinado por Ollantumala y que lamentablemente sin ninguna discusión se empezó a discutir también durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Tú sabes lo que significaría en términos de influencia en la región que Puno, Arequipa y Cusco dependan del gas que proviene de Bolivia? Y ellos lo están promocionando y acá ni siquiera hay un debate. Realmente felicito al Montonero por poner este tema en la agenda nacional, porque no es primera vez que se habla de esto en el Montonero. Acá hay todo un esquema geopolítico liderado por Evo Morales que tiene mayor peso político que el propio Nicolás Maduro y se ha convertido en el alfil que se moviliza a través de Bueno, todos los países de gente como los cubanos, con Castro y de Putin. O sea, el señor Evo Morales está obedeciendo una estrategia internacional de control de recursos y aquí en el Perú no se discute absolutamente nada de eso. Y esto no es una teoría conspirativa, es una sucesión de hechos que no queremos ver. bueno, por eso es importante el pronunciamiento de Keiko Fujimori, ¿no? Y finalmente una última pregunta, señor Sheput. ¿Usted cree que en estas elecciones, como sostienen algunos, estamos en una encrucijada final en la que por un lado se juegan las libertades políticas, económicas que hemos organizado de alguna manera en las últimas 3 décadas y por otro lado la propuesta colectivista comunista del eje bolivariano que además, en el caso de Perú Libre, tiene este condimento de una vieja relación con el Movadef y Sendero Luminoso? ¿Cree que todo eso es correcto, es cierto? ¿Es un momento dramático para el Perú? ¿Se Sin justifica ninguna el duda, drama? sin ninguna duda, porque la gente desde el momento que está planteando ambas opciones para poder votar, demuestran de que no conocen lo que es el comunismo y lo lejano que está para ellos, lo que significó Sendero Luminoso y el momento autoritario que vivió el Perú. En el caso de Keiko Fujimori, tenemos con Fuerza Popular a un partido que está desde el año 2001 completamente integrado a la vida política nacional, que ha tenido problemas, que ha tenido momentos en los cuales la crítica ha tenido que ser muy dura con ellos, por supuesto, como todo partido político, pero que tiene una inmersión, que está involucrado con la democracia, es algo que no podemos dudar. Por eso yo creo que el voto por Keiko Fujimori es un voto por la continuidad democrática. Y de ninguna manera podemos nosotros jugarnos el albur de votar por el señor Pedro Castillo, porque como bien decía Vladimir Cerrón, si ellos llegan es para quedarse. Muy bien, señor Cheput, infinitamente agradecido por esta interesante, reveladora conversación. Y bueno, ojalá los televidentes, la gente en las redes, escuchen estas reflexiones y avancemos hacia una salida democrática en la segunda vuelta en el Perú. Muchas gracias, señor Cheput. Muchas gracias, Víctor Andrés, como siempre. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.